Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle a todos nuestros hermanos y amigos aquí a través de la Radio Costa Rica, la 930, en donde usted puede ver su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña, bueno, y este miércoles más estamos aquí para terminar algunos de los versículos, un montón de versículos que me han puesto ahí. Agradezco sobremanera, de verdad, a nuestra hermana Rita, allá en Savannah, en Georgia. Qué lindo, ahí tuvimos la posibilidad de conversar hoy en la mañana y gracias, Rita. Y bueno, me dijo que si hubiera conocido este tema con antelación, pues algunas cosas que le ocurrieron hace 2 años atrás las hubiera podido resolver. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Que estas cosas nos pueden ayudar. De eso se trata, que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. También un saludo muy cordial para Gabriela Castillo, ella se encuentra en Oruca, para su esposo Yader, muchísimas gracias por la sintonía, por los comentarios, para toda la familia Castillo, Tolentino, Castillo, Arias, que Dios me les bendiga y les tenga siempre en el hueco de su mano. Bueno, vamos a empezar este programa porque estamos con el tema importantísimo y la semana pasada nos quedamos en el versículo más conspicuo que existe, creo que yo, ese y otro que voy a mencionar probablemente en el próximo programa, si no me da chance de terminar este a buen término, y vamos a estar estudiando, pero no sin antes pedirle al Señor que Él nos cuide, que Él nos dirija y Él abra las vías de nuestro entendimiento y que todo lo que vayamos a estudiar aquí, porque es con versículos bíblicos, nosotros podamos tener la perspectiva espiritual, que nos quitemos nosotros todas aquellas estructuras que hemos tenido durante todo nuestro cristianismo, porque yo sé que aquí hay mucha persona cristiana y casi que la mayoría de las personas que me comentan y que les comparto son personas creyentes, pero también habrá alguno que otro que no es creyente, pues que gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero a los hermanos que ya conocemos y que tenemos tiempo de estar caminando en esto, a veces hemos venido malinterpretando algunas cosas porque nos ha faltado el estudio, como los hermanos de Berea, esas ganas, esa hambre de llegar a investigar si lo que se nos está predicando es o no verdad, y que si algunas cosas que se nos dicen son o no
bíblicas. Bueno, pero antes de eso, como les digo, y de llegar a eso que no son polémicas, pero bueno, en realidad como humanos siempre estamos detrás de la investigación y tratar de que las cosas pues lleguen a entenderse de la mejor forma posible y a través de las escrituras también como humanos y como creyentes, eso es nuestro norte a seguir. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, en esta tarde tan hermosa, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos limpies de pensamiento, de palabra, de hecho, Señor, y que podamos en este estudio que vamos a realizar en esta tarde, juntos aprender lo que las escrituras nos dicen. El escrito está, que es nuestra forma de vivir, que es lo que debe guiar, es nuestro mapa a seguir. Dios, que eso siempre lo tengamos muy presente y que para que eso pueda cumplirse en nuestras vidas, la dirección de su Santo Espíritu se dé en todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos sin mérito alguno más, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, gracias a los hermanos en pantalla, ahí les ponen nuestros hermanos en servicio máster ahí, qué lindo, todos los programas que tenemos ya en nuestro canal de YouTube, así que ya saben, búsquenlo como Los Enigmas de los Tiempos CR, no se les olvide buscar CR, porque algunos me han comentado que han buscado, pero les sale otro programa, probablemente con algunas similares, la inteligencia artificial, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pues ahí va buscando todo lo que conlleva más o menos ahí las descripciones, entonces pongan Enigmas de los Tiempos CR. Ok, sin más preámbulos, versículos polémicos en la Biblia. Uy, estas últimas 2 semanas han habido 2 versículos que hemos tocado, 3 versículos sumamente importantes. El de la semana pasada, que voy a hacer un pequeño review, el de la semana pasada sacó chispas y ronchas y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Muchas de las consultas y los comentarios que se hicieron, pues fueron bastante encontrados, pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Dentro del asunto de investigar uno también y oír las posiciones y las opiniones es bonito, porque muchas personas dicen, bueno, yo no sabía que eso era así, hasta ahora que lo leo en ese versículo, hasta ahora que lo leo en la Biblia, y lo logré entender definitivamente de esa forma, porque vamos a empezar con estos 2 versículos. Primera de Pedro 4:11, amigos y hermanos, Primera de Pedro 4:11 nos dice a nosotros, si alguno habla, si usted va a decir algo, hable conforme a las palabras de Dios. A nada más, tenemos que basarnos a lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Ya lo tenemos como el Paco y Lola, la Biblia, porque es lo que nos va a hablar a nosotros y lo que nos quedaron útil para enseñar, para instruir, para realizar justicia. Pero ante todo, ahora nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, pero ante todo entender que ninguna de las profecías ni las cosas escritas dentro del contexto bíblico es de interpretación privada. Por eso aquí nosotros no vamos a estar diciendo a mí me parece, yo creo, uno puede dar un punto de vista de alguna cosa, pero la escritura es la que nos va a llevar y el Espíritu Santo a toda verdad y nos va a permitir entender si lo que nos están diciendo o lo que nos están enseñando o lo que hemos creído es la verdad. Pequeños reviews de la semana pasada, amigo y hermano, la otra mejilla. Recuerden que estuvimos conversando la semana pasada de ese versículo y ese fue el desarrollo de lo que es poner la otra mejilla o lo que muchas veces hemos interpretado, y en esto muchos de la gentes que conversamos, bueno, ya mencioné a nuestra hermana Rita allá en Georgia, en Estados Unidos, que dijeron, bueno, si hubiera conocido esta temática, tal vez hubiera actuado de una u otra forma. He encontrado también comentarios de personas a forma personal aquí que hemos conversado y a través de los diferentes medios y me han dicho, bueno, yo siempre pensé que nosotros como creyentes no teníamos que tener ninguna querella con ningún otro creyente y que eso teníamos que arreglarlo o quedar el empate o porque recuerde que el perdón y el hermano y nos tenemos que sanar como hermanos y perdonarnos todas nuestras faltas. Y le digo, no, una cosita es perdonarnos nuestras faltas y los defectos y otra cosa es que venga una persona abiertamente y te robe y que usted diga que usted no tiene que hacer nada simple y únicamente porque es cristiano. Bueno, muchas personas, gloria a Dios por eso, agradecieron el comentario sobre eso porque les permite tener una visión más amplia, amigos y hermanos, de lo que es la justicia. Tenemos que entender que Dios es un Dios justo, grande, maravilloso, amoroso, misericordioso, pero sobre todo Él es justo, su justicia, el cetro de la justicia, su equidad, su igualdad, ¿me entiende? Amor para todos, pero para el que no quiere, tiene las consecuencias. Usted no tiene que tener problemas con nadie, lo estudiamos la semana pasada, no tiene que buscarlos, no tiene que hacerlos,
pero también si vienen, pues tiene que defenderse, porque ese asunto de la otra mejilla quedó bien claro la semana pasada y lo estudiamos con el texto, con el contexto, con las anteposiciones que Jesús había dicho en ese preciso momento que escribió ese versículo en Lucas 6:29, y lo que después dice lo explica, porque lo dejamos hasta el 29, pero no dejamos el 30 ni el 31, donde empieza a explicar y empieza Jesús a decir, es muy fácil hacer lo bueno, o sea, hacer lo normal, ustedes tienen que hacer hasta lo imposible, poner la otra mejilla, pero no era para que a usted y a mí, hermano, nos estén abofeteando por la cara o nos estén hurtando y robando. Bueno, qué bendición. ¿Quién dijo todo eso? Lo dijo Jesucristo. Primera Pedro 2:22. Voy un poquito rápido porque el versículo que vamos a ver hoy, hermanos, que empezamos la semana pasada, ya empezó la gente a sacar algunos comentarios y hacer algunas preguntas, y voy a tratar de despejar hasta donde yo pueda el asunto con este asunto del versículo que sigue. Pero vamos a ver quién habló y dijo todas estas cosas. En 1 Pedro 2:22 nos dijo que Jesucristo no hizo ningún pecado mientras estuvo en la tierra. Y estuvimos estudiando la semana pasada que ese asuntico de que Jesús era un dejado y que de todo el mundo le pasaba por encima y que todo el mundo venía y se abusaba de su confianza y se abusaba de él porque él era todo amor y todo misericordia. Lo vimos que no. Vimos en 1 Juan 3:5 que él no había en él pecado nunca y apareció para quitar de nosotros nuestros pecados, porque fue el pecado blanco, el cordero blanco, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, por nuestra propiciación. Pero si Jesucristo, que dijo que teníamos que estar en amor y que el Padre era todo amor y que usted tiene que vivir y yo en amor, amigos, en amor filial, en amor fraternal, ¿me entienden? Algo que era lo que reflejaba el carácter del cristiano. Pero estudiamos también la semana pasada, volvemos repasando, en Juan 2:15, lo que pasó con Jesucristo, como en 2 ocasiones menciona los escritores bíblicos de que Jesús sacó a la gente del templo. Y en una de esas, antes de ser entregado la Pascua, recordemos que salió y tejió un mecate, explicamos la semana pasada, y tiró a todo el mundo para afuera y le dijo, vamos caminando, aquí ya no me choriceen más. Y perdonen que parafrasee así, pero creo que nos vamos a entender. No vamos a hacer más negocios malos, no vamos a hacer cosas que a Dios le desagrada a mi Padre, y la han convertido ustedes en una cueva de ladrones. Así que vayan para afuera, caminen, y empezó a sacar a todo el mundo a punta de latigazos. Volcó las mesas y no permitía que nadie entrara a todo el patio de lo que era el templo de Jerusalén. No sé si entiende las proporciones, pero bueno, el internet nos da muchas información, puede usted buscarse para que vea usted lo que es manejar un patio de esas dimensiones, con todos los cambistas bravos porque les patearon la plata y las mesas y le sacaron a los animales. Me parece que no era una persona como que se dejara, y eso ya lo mencioné y vuelvo a recalcarlo y lo seguiré recalcando, porque el cristianismo no significa que usted pueda ser abusado. Por favor, es más que nunca lo estamos viendo. Si vemos nuestras noticias y vemos a esos niños que les hacen bullying y les hacen un montón de cosas en los autobuses y todo esto, y no me quiero meter en otros temas, pero todo eso es parte de muchas veces las malas orientaciones que tenemos, y vamos también inculcando a las personas que tienen que ser o dejarse de cualquier actitud y no manifestar su molestia ni su inconformidad por X o por Y. Muchas veces por temor, pero muchas otras es porque nos han metido y nos han vendido el concepto, y lo sé porque así ha pasado en grupos grandes que hemos trabajado de jóvenes y de niños, y hemos tenido problemas de abusos en este sentido, y hemos escuchado de que los niños no actúan y se defienden o no dicen que están siendo atacados ni nada, porque les han inculcado en su mente muchos de los papás que como cristianos no tienen que decir nada porque Dios se enoja si se molestan o se defienden. Y entonces así pasan muchos años de su vida siendo siempre mancillados. Y qué pena, y eso ocurre no solo en los niños, ocurre en los adolescentes, y nos ocurrió a muchos de nosotros, hasta que entendimos en algún momento que como creyentes tenemos derechos también inherentes. Bueno, vemos a un Jesús en Juan 2:15, bien molesto. Vemos a un Jesús ante las autoridades civiles, ante las autoridades religiosas, en Mateo 23, y tratando no con esto le quiero decir que usted tiene que irse a tratar mal a nadie ni nada, ni mucho menos ser un vulgar malcriado, y perdónenme que hable así en esas formas, pero tenemos que ser literales y tenemos que ser gráficos. No nos autoriza absolutamente a nosotros estos versículos para
hacernos personas agresivas, ni mucho menos, pero sí demuestra que Jesucristo se sacudía, perdónenme si me entienden al buen término, se defendía, se sacudía, no dejaba que le pasaran por encima y tenía celo de las cosas buenas y santas. Y a las personas que andaban mal, le señalaba su maldad literalmente. Tenemos que entenderlo. Y bueno, hemos visto algunos versículos, ¿verdad? Si vamos a Isaías, nos encontramos al profeta diciendo que hay de lo que lo malo llaman bueno, y a lo dulce salado, y a lo amargo como dulce, y bueno, todo el asunto dice que será su vida, su alma como podredumbre en su raíz. O sea, las mismas palabras que Jesucristo les dijo en ese versículo 23 a los fariseos. Lucas 13:32 nos enseña un Jesús enojadísimo con Herodes, el tetrarca, porque había matado a Juan el Bautista y estaba haciendo cosas deshonestas y estaba cometiendo incesto. Entonces le dice, hasta lo trata mal, y recordemos que lo trata en una forma pues obviamente bastante grosera, como si fuera una zorra. Interesante. Vemos a un Jesús, repaso, y ya casi voy al versículo, en el Lucas 22, en su capítulo 38, 37 y 38, y ahí usted empieza a leer del 35 para acá, en donde Jesucristo está y les dice a los discípulos que no habían tenido ninguna preocupación en estos 3 años y medio, pero que de aquí en adelante tenían que ponerse pilas. ¿Por qué? Porque se les iba a soltar una de cosas increíbles, y que Dios no había venido a traer la paz, sino que había venido a traer guerra, y que iban a estar sus hermanos contra sus hermanos, el padre contra el hijo contra la madre contra la nuera, y viceversa, y 5 de la casa iban a estar divididos 3 contra 2. Lo dijo bien claro, y ahí dijo, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, eso no es literal, está hablando de la Biblia, qué pena, tomémoslo del doble contexto, porque la Biblia es bien clara y dice que la espada, que es la palabra de Dios, es una espada de 2 filos que corta para lo natural y para lo espiritual, corta para adentro, para afuera, corta para arriba, corta para abajo, penetra hasta lo profundo los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Tómelo como usted quiera, pero ahí habla de espadas literales. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Bueno, digamos que están hablando de 2 Biblias. Pues resulta que unas horas luego, después de eso, en el versículo 50, encontramos que vienen a aprender a Jesucristo. Y vienen con Judas y le dice Jesús, entregas con un beso a tu maestro. Y cuando vienen los del concilio de los fariseos a atraparlo con la guardia, uno de los ayudantes, Malco, se acerca, pero uno de los discípulos de los 2 que tenían espadas, saca su espada y les corta la oreja. Entonces tenemos que entender que los discípulos durante 3 años y medio probablemente anduvieron, muchos de ellos, y no todos, armados. Que no nos gusta entender el contexto, pues, yo disculpe si daño la susceptibilidad de alguien, pero es que eso es lo que dice la Biblia. Y si usted me puede dar otra explicación a esa situación que se menciona ahí y lo que Jesús dice, entonces pues yo estaría muy contento de poder aprender algo nuevo, que vaya conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Y si no, mejor ni me diga nada. Ok, yo digo lo que la palabra está ahí y usted tome lo que le sirve, mi amigo, mi hermano, y principalmente escudriñelo y fíltrelo a través de las escrituras. Y que conste, porque la semana pasada dije esto y vuelvo a repetirlo. No le estoy diciendo esto para que usted se arme y para que usted se vuelva agresivo. No, le estoy diciendo esto para que usted sepa que el dejarse injustamente de que le hagan las cosas no significa el agradar a Dios, ni significa poner la otra mejilla el que a usted lo estén dando por la cara y golpeando en una forma, ¿me entiende?, desmedida y que no va de acorde a los principios humanos y cristianos. Y yo creo que para todos nosotros es entendible. Voy a mencionar algo muy delicado, pero me hicieron el comentario, hoy lo comentaban ahí otras personas con cosas similares, pero me hicieron el comentario de un pastor que llega a decirle tuvimos que ver un caso de estos, que llega a decirle a una de sus feligreses que tiene que aguantar las bofetadas que le da el esposo, porque para eso la Biblia dice que hay que ponerle otra mejilla. Bueno, una vez dije algo similar cuando oí algo
a esto parecido, y ya van como unas 3 veces que lo vengo escuchando de algunas personas que han tenido agresiones físicas dentro de su casa y que no han optado por buscar ayuda legal ni se han defendido en forma alguna. Obviamente, nadie está buscando la agresión porque la agresión genera más agresión, ¿verdad? Le hablan de respuesta, aplaca la ira, vamos a irnos a la Biblia, más la respuesta áspera hace subir el furor. Yo no le estoy diciendo a usted que si a qué le grita, usted le grita, que si a qué le pega, usted le pegue más duro. No, lo que le estoy diciendo es que si alguien te golpea, mujer, o te agrede, o alguien, hombre, o te tienen en algún tipo de hostigamiento, o algo que no sea justo o justo para usted y está dentro de los marcos de la justicia y legales, amigos, ustedes tienen que defenderse, porque el carácter del cristiano desde el principio, con Jesucristo, fundador de nuestra fe, con los discípulos y con todos los demás mártires, que sí, porque tenemos estudios aquí hasta para decir basta, y hemos estudiado acerca de los valdenses, de los albigenses, de los cuáqueros, de los moravos, en todos estos estudios que tenemos aquí en los enigmas de los tiempos, y usted se va a dar cuenta que toda esta gente cristiana tuvo que muchas veces defender en el Pra del Torno, allá en Italia, antes de que tiraran a la gente y las despeñaran por miles, reventando los vientres de mujeres embarazadas. Si no, documentese usted para que usted vea. Y tenían que pelear los cristianos para poder rescatar a muchos de sus pueblos. Y a nosotros no nos ha llegado esa situación, hermanos. Por eso no podemos entender muchas veces la cuestión en la que está viviéndose el mundo. Y hablo del mundo porque tal vez no nos está pasando ni nos ha pasado, como los anales de la historia dicen, pero que nos puede llegar a ocurrir y acontecer a cómo está la violencia hoy día. Bueno, con todo esto, Proverbios 3:30 nos dice, no tengas pleito sin razón, o sea que si usted tiene una razón, defiéndase. Ese es aquí el meollo de este asunto. Si usted tiene una razón legal, justa delante de Dios, defiéndase. Si no te han agraviado, o sea, si no te han agraviado, mejor quédese tranquilo. Y como decimos los ticos machetes, estate en tu vaina. Ok, y este versículo para cerrar esta parte que yo quiero que les quede muy interesante, muy metido, muy pegado, siempre brincando ahí en el cerebro, es esto: airaos. No es que usted no se tiene que enojar. Ya vimos, Jesucristo se molestó, la ira, se le llenó el enojo. Estaba ahí, dice que la ira por el celo, de la ira del templo, el celo, le entró ira, y dice que se enojó y le pateó a todo el mundo las mesas. No es que usted va a hacer eso, no, jamás, desmedidamente. Usted no es Cristo, para que no, ni yo, ni nadie. Pero airado, se puede enojar uno por algo, pero no pequéis. O sea, no se le vaya a pasar. Y ahora voy a mencionar un versículo de Caín, que ese airarse no se convierta en el odio y se convierta en la soberbia y la maldad de cometer un homicidio, un asesinato o un robo o lo que sea que quebrante los mandamientos. Porque vamos al próximo versículo y aquí empezamos casi que este tema, amigos y hermanos, para que vean ustedes, si estuvo la introducción así, ¿cómo cree que va a estar este versículo? No matarás, y lo estuvimos tocando apenas la semana pasada. Este versículo conlleva muchas cosas, hermanos. El contexto de esto es súper amplio, y los que hemos tenido la oportunidad de estudiar la Biblia, hemos tratado de acomodarla para arriba, para abajo, para todo lado, para ver en qué momento es que Dios se contradice. Y dicen en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5 que no matarás, y después en el versículo que sigue, el capítulo que sigue, bueno, la página, en tal caso los escritos que sigue, del capítulo 21 de Éxodo, dice que matarás al asesino, matarás al violador, matarás. Entonces uno dice, ay, no matarás, pero matarás. Ok, perdón. Entonces vamos a ver el contexto de justicia. Ahora, cuando Jesucristo, uno podrá pensar, y ya me hicieron el primer comentario escamoso de eso, les voy a decir, cuando mencioné esto la semana pasada al final del programa para empezar este tema, una persona que escuchó el programa me dice, pero usted está hablando solo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya pasó y uno no puede vivir en la ley del talión. Entendemos que la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Ahora ya no es así. Claro que no, porque median otras cosas y median otros reglamentos que se dieron. Tenemos que entender que Éxodo 20 declara la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Éxodo 21, Éxodo 22 y Éxodo 23 tienen las leyes morales, civiles, que se basan en esas leyes morales de los 10 mandamientos.
y el 24, 25 y 26 tienen las leyes rituales de ritos y sacrificios, que son las que nos dice la Biblia que fueron crucificadas en la cruz con Cristo, esa ley que nos inculpaba del pecado. ¿Por qué? Porque la ley de ritos y sacrificios teníamos que cumplirla todos los días y no la podíamos cumplir, mas Cristo la cumplió una vez por nosotros. Hay que entender que hay un antes y un después, pero el Antiguo Testamento, la ley moral de Dios y las leyes civiles que casi que hasta el día de hoy rigen todas las naciones, y ustedes pueden investigar para que vean todas las legislaciones. Este servidor ha tenido la posibilidad de estudiar algunas, porque me ha tocado dar temas y se da uno cuenta que sí, nos enseña a nosotros que tienen que ver con la ley moral de Éxodo 20, casi que todos, y tenemos que entenderlo. Ok, voy a leerles estos dos versículos al hermano y también a todas las personas que estamos hoy aquí estudiando, porque estamos estudiando todos, para que nos demos cuenta de lo que el mismo Jesucristo nos dice con respecto a eso. Mateo 5:18, ábrame en esos, gracias. Mateo 5:18, Jesús dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley. ¿De cuál ley? De todos los libros del Antiguo Testamento. Porque lo que Jesucristo estaba hablando, la ley y los profetas, era el Antiguo Testamento. Jesucristo ni siquiera inspiró a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, y con su forma de vivir el nuevo, pero ni siquiera había sido escrito, entendámoslo. Tenemos que entender que cuando Cristo habla de esto, está hablando del Antiguo Testamento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, pregunta, ¿todavía existe el cielo y la tierra? Sí, señor, sí, señora. ¿Cuándo va a dejar de existir el cielo y la tierra que tenemos? Cuando venga Cristo en su segunda venida, que nos espera en las nubes, se lleva a su pueblo, los muertos en Cristo resucitan, los que están vivos son transformados y destruye con la espada que sale de su boca la tierra, y se va 1000 años a reinar para que la tierra repose y vuelva nuevamente, haga cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, esos son temas incluidos que vienen ahí en los enigmas de los tiempos, pero Jesucristo dice que hasta ese momento, dice que no pasará ni una tilde, ni una letra, ni una coma, nada, ni lo más pequeño, ni el signo más pequeño de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, amigo y hermano, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y el cumplimiento de esto es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque después de eso solo queda el juicio ejecutivo de los malvados y de Satanás y sus ángeles. Todo el que infrinja, vuelve a decirlo, ¿quién? De nuevo, Jesucristo, en el versículo que sigue. Vea que lo recalca. En el 5:17 dice: no penséis que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, he venido a cumplirla, porque les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así que los mandamientos no han pasado, ni nunca pasarán. El Antiguo Testamento, amigos y hermanos, está vigente al día de hoy. Lo que no queremos muchas veces es vivir una vida santa, como vivían aquellos hombres de antaño. Y hay unas canciones muy lindas ahí, líricas cristianas, que hablan que dónde están aquellos hombres como Elías, y hablan de un montón de héroes de la fe. Amigos, y es cierto. ¿Por qué nosotros a veces solo queremos las bendiciones del Israel antiguo, pero no queremos las condiciones para esas bendiciones? Ok, vamos a estudiar. La palabra no matarás, ya lo vimos, ese fue el versículo que quedamos. No asesinarás, la traducción, o la expresión no matarás, viene de la palabra hebreo rachab, recuerden que significa matar a propósito. O sea que usted y yo no vamos a matar a propósito, dice la Biblia. Nosotros no debemos de asesinar a nadie, como lo hizo Abel, que lo hizo por aquel celo, por aquella envidia que tenía por todo lo que se da ahora, por plata, por dinero, por bienes, por amor desmedido, por amores infieles.
por odios, por celos, por rencores, por rencillas, por todo lo que existe hoy día, amigos y hermanos. La Biblia dice y seguirá diciendo hasta que pase el cielo y la tierra que usted no tiene que matar. Por eso, por aquellas cosas humanas, malas, propósitos insanos por los cuales llevan a la muerte a las personas. Muerte literal física, estamos hablando, ¿verdad? Tenemos que entender eso, aparte de la muerte espiritual, pero estamos hablando de leyes que hablan de muerte física, porque no podemos hablar del adulterio espiritual. Sí, el adulterio espiritual existe, pero cuando se habla del no adulterarás, está hablando que usted no se tiene que ir a acostar con la esposa de nadie. Usted tiene que esperar la esposa que Dios le va a mandar a usted, y viceversa, mujeres también. Primero Juan 3:12, las intenciones, entiendan, valen mucho. Primero Juan 3:12 nos dice, 12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. Y vean la pregunta, qué interesante. Pónganse a analizar, porque ese término, y asesinó, es que la traducción, lo vimos la semana pasada, la traducción del arameo al hebreo y después al griego, que después se traspapeló a todos los demás idiomas, se transculturó, a todos los demás idiomas. Tenemos que entenderlo, la traducción cambió el mató por el asesinó, el asesinó por el mató, o el no matarás, o el no asesinarás, o el no asesinarás con intención, o matarás al prójimo con intención, lo cambió por el no matarás simple y sencillo, pero tiene un trasfondo, amigos y hermanos, diferente. Por eso es que Jesús, o Dios, el Espíritu Santo, los Padres, los Hijos y el Espíritu Santo, cuando dieron el decálogo, luego al otro también se lo dijo, porque usted lee y se da cuenta que, y dijo Jehová a Moisés, y aquel hombre que fuese, vamos a ver los versículos para que ustedes vean, o sea, es la intención del asesino y el homicidio. Es el homicidio, es esa premeditación y esa alevosía lo que se condena en ese versículo. Porque una de las preguntas enfáticas fue, ¿qué pasaría si alguien quiere introducirse a mi casa y me quieren hacer un daño a mi familia y yo tengo un arma registrada y me defiendo ante Dios? ¿Qué hago yo? ¿Estoy ya fuera de la salvación por haber matado a alguien en defensa propia? Mi amigo, mi amiga, la Biblia dice que no matarás, pero vamos a explicar un poquito eso. No como Abel, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Entendemos, el homicidio es cuando usted teje en su mente y en su corazón cosas malas para sus prójimos, no por una defensa propia justificada. Que eso quede claro. Y yo creo que hasta en las cortes que son no, seculares, ¿verdad? Que son humanas y son de verdad pecaminosas, por hablarlo así, cuando usted demuestra una legítima defensa, pues usted no es culpado, porque usted está defendiéndose, usted y su familia. Entonces nos decía Éxodo 22:2-3, el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado por su muerte. Recordemos, el sol, si hubiera salido sobre el matador, será reo de homicidio. O sea, si usted puede evitar, que dice ahí, si se le va a meter a alguien a mediodía y usted dice, papito, aquí no se meta, hágame el favor, aquí no entre porque ya le llamo a la patrulla, o ya, no sé, si tiene un arma, usted dice, aquí yo estoy armado, camine, o lo que sea, o suelto los perros, o lo que usted quiera decir, que suene muy feo. Usted puede decir eso, puede prevenir, pero usted no puede decir, voy a esperar que se me meta, voy a dejar que me abra la puerta y le pegue un balazo. Jamás, que eso quede claro, ¿verdad? O sea, en el día usted tiene cómo prevenir, por eso ahí hace la exclusión del día y de la noche. En la noche, pues usted no se va a poner a preguntarle a alguien que qué está haciendo cuando se le está metiendo por una celosía, si le está cayendo al baño. Bueno, digo yo, ¿verdad? ¿Será que tal vez solo a mí es que me han pasado algunas cosas feas en este mundo y uno ve que de verdad el cristiano tiene que estar de verdad ojo al Cristo y bueno, de ahí mano a encomendarse a Dios porque no queda de otra. Ok, y si el ladrón habrá de restituir si lo agarraban completamente, si no tuviera que ser vendido, o sea, queda en estado de esclavitud. Les voy a dar, y aquí pónganme atención porque aquí se puso horrible el asunto. Cuando estuvimos comentando esto la semana pasada, a alguna gente no le gustó y oí algunos comentarios de personas que hablaron de, entonces, ¿qué es ese Dios? Bueno, vamos a ver la justicia divina y por qué. Formas o porqués
o en qué condiciones o situaciones será que la Biblia o es que la Biblia aprueba que una persona merece la muerte? Tenemos que entender que el mismo Dios que teníamos antes, y ya vimos que esto no va a pasar, y con esto no quiero decir que usted va a andar matando cuanta persona se le ocurre. Lo que pasa es que ya, desde ya, dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones desvergonzadas para que hiciesen lo que no corresponde a la naturaleza y un montón de cosas. En Romanos capítulo 1, puede leerlo, se va a dar cuenta usted, y puede leer muchos versículos del Nuevo Testamento, y vamos a leer algunos ahora, en donde ya nos dicen que sí, definitivamente, la muerte ya no va a ser como antes, que se iba a lapiar a la gente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sumo sacerdote que está ahí, la misericordia está todavía en el cielo, porque tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo, que se llama Jesucristo, intercediendo por nosotros y por todos aquellos que aún tienen la oportunidad, usted y el que no haya llegado a los pies de Cristo, de venir en este momento a la salvación. Pero en el momento en que eso se cierre, amigos y hermanos, ya no va a haber dónde. Y en el momento en que la persona, lo estudiamos, no cree en el Salvador y a Jesucristo como el único camino al Padre, dice, lo vimos en Juan 3, 18 y 19, dice que desde ya estaba totalmente condenado. Así que ya usted sabe, amigos y hermanos, que la posibilidad está abierta para todos, pero aquí es de escogencia. Pero vino Dios y dice, bueno, sí, aquí tienen la ley, pero para los que hacen esto y esto, no se les va a permitir vivir. Qué pena. Le dolerá a usted, me dolerá a mí, nos haremos sentir mal, no sé, nos confrontaremos con nuestra humanidad y sentimientos, pero el Dios nuestro es un Dios de orden y de leyes. Y escoge, pues, siempre ha dicho, el ser humano escoge lo malo. O sea, nadie obliga a un ladrón a hacerse ladrón, podría trabajar en vez de andar robando. Qué pena, así es. Pero si el ladrón en su ladronada, en sus actos, en sus felonías y en sus hechos muere, la culpa no es de Dios. Y ese ladrón no va a ser salvo. Ok, otras personas, además del ladrón, que también merecían muerte. Ofrecer, Levíticos 22, ofrecer en sacrificio a uno de los hijos al dios pagano Moloch. Levíticos 28, los padres ofrecían y quemaban a sus hijos. Dirás asimismo a los hijos de Israel, oiga, a los hijos de dónde, de Israel, a nosotros, a todos aquellos, y tengo un programa del Halloween en donde digo lo mismo que voy a decir hoy. Nosotros muchas veces con prácticas paganas y ocultas de hechicería, de llamamientos, que participamos a nuestros hijos, como el Halloween, los hacemos pasar para ser quemados a un dios pagano. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, ya no solamente el pueblo, los que vivieran en Israel también, que no fueran hijos de Israel, que ofreciera, o sea, para usted y para mí, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Ok, primera vez, son apedreados estos. Ahora no los vamos a agarrar a pedradas, ¿verdad que no? Pero que van a morir hermanos y hermanas, claro que sí, porque Dios va a echar a esas personas en el lago de fuego y les va a dar su justa recompensa. O sea que al final de las cansadas, siempre la muerte se va a ejecutar. ¿Me comprenden? Entonces ahora tal vez usted y yo no tenemos que ir a matar a una persona de esas, atender a encantadores o adivinos. Tal vez usted y yo no vamos a ir a apedrear unos encantadores y unos adivinos, o la hechicera del barrio, la bruja del pueblo. No, pero claro que se va a quemar en el lago de fuego cuando sea su justa recompensa. Entonces pregunta de nuevo, ¿se va a quemar? ¿Sí o no? ¿Va a morir? ¿Sí o no? Siempre va a ser ejecutada la pena. Levíticos 28, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré entre su pueblo. Así que dejen de estar leyéndose las cartas, hermanos, dejen de estar viendo los cafecitos, dejen de estar consultando ahí a todos los periódicos, el horóscopo y los digitales, y he estado con personas que son cristianas. Qué pena, hermanos, y ojalá les dé vergüenza. Y les ha llegado un mensaje, prim, prim, y todavía con todo el descaro y la despachatez dicen,
ay, es el horóscopo, y yo hasta que me quedo así, y yo digo, Padre Santo, pero ¿será que nunca han leído la Biblia? Que el mismo Dios que tuvimos hace 6.000 años que se hizo el mundo, es el mismo que tenemos hoy, y ese hace 3.600 años que se dijo esto, era el mismo que tenemos hoy. Bueno, que no sea que nos caiga fuego, y me meto por aquello y que no, que también yo estoy haciendo algo de los pecados ocultos y no me estoy dando cuenta. Así que el Señor nos agarre a todos de verdad con nuestro libre albedrío sano, ¿me entienden? Para que hagamos las cosas siempre en Cristo Jesús. Bienaventurado aquel a quien su amo venga y lo haya haciendo esto, velando, cuidando, vigilando. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse, tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre sus pueblos. Ofrecer sacrificios, o sea, matar a los hijos para un dios pagano, muerte. Atender a encantadores o adivinos, muerte. Y hay gente que ahora le ríe a todos los brujos y a todas las, ay, vienes qué lindo, vamos a llevar a un mago, hace unos actos de magia ahí para la kermés de la iglesia. Perdónenme, pero eso he oído hasta actos de magia en las iglesias y he visto programas de payasos, perdónenme, qué pena, haciendo cosas en nombre de Cristo Jesús y programas famosísimos, y no voy a mencionar nombres y apellidos porque hay programas también dentro de los enigmas de los tiempos con todo ese montón de payasos, qué pena, haciendo trucos de magia ahí en la televisión y haciendo no sé qué cuántas cosas. Bueno, su justa recompensa van a llevar cuando venga el día de verdad de la ejecución del juicio. A atender encantadores y levíticos, muertos. Maldecir al padre o a la madre. Además de eso, había un quinto mandamiento, recordemos, que dice que nosotros tenemos que honrar a padre y madre. Y antes, papitos, chicos, jóvenes, lindos y hermosos de Dios, y ojalá los cristianos y los que no son cristianos que me están escuchando, no hay peor maldición que usted entrar a maldecir o en contra de la autoridad, mientras esté en el marco sano, esa autoridad y esos forman a que los están criando y las cosas que quieren para ustedes, que irrespetar a los padres, que esto que está pasando ahora, que los jóvenes creen que hacen lo que les da la gana, como les da la gana. Vea, jóvenes, antaño, los mataban, qué pena. Ahora no los vamos a ir a matar, porque ahora no se puede ni siquiera tocar, jamás, y no estoy diciendo que eso se haga. Pero si usted, joven, sigue caminando, y niño que ya tiene conciencia cristiana, y yo viejo, cualquier otra persona que deshonra a sus padres y los maldiga, va a llegar el momento en que Dios, ante el juicio divino, nos va a tomar eso en cuenta y nos va a desaprobar si lo estamos practicando. Digno de muerte. Ok, digno de muerte, para que entendamos cuáles son las cosas y los motivos por los cuales la Biblia decía que había que se podía matar. O sea, se daba algo, ¿por qué? Porque las obras eran malas, como las de Caín, que demostró, decía el versículo, qué lindo lo dice. ¿Y por qué causa? ¿Por qué causa lo mató? Dice, lo mató porque sus obras eran malas. Amigos y hermanos, hay muchas personas que quieren defender un montón de cosas de estas y decir que eso es antaño. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces no se pueden contraponer a eso que está aconteciendo en nuestra sociedad y muchas veces hasta dentro de nuestras casas. ¿Nos entendemos? Ya me pegué hasta un bumeranzazo yo solo. Bueno, qué bendición. Tener relaciones sexuales. Pongámonos a ver, ay, perdón. Cometer adulterio, me estaba brincando. Cometer adulterio con la mujer de su prójimo. Levíticos 20:10. Y ahora voy a ver un versículo de Jesús para que veamos que en ningún momento Jesucristo dijo cuando le tocó la mujer adúltera que ese mandamiento ya estaba quitado ni que no lo hicieran, sino lo único que les hizo fue confrontarlos con sus propios pecados y empezó a escribirlos en la tierra. Eso dice la Biblia, hermanos. O sea, leamos literatura, pero eran dignos aún en tiempos de Jesús de muertos. Y los dos, ese cuentico que solo la mujer, ¿y dónde estaba el hombre que se acostó con la mujer en ese momento? O sea, y eran los dos. Probablemente eran algunos los que andaban hasta detrás de la mujer esa, porque todos dicen que se fueron retirando poco a poco. Cometer adulterio con la mujer de su prójimo, Levíticos 20:10. Y un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente, serán muertos. O sea, indefectiblemente es que sin falla alguna, y busque la palabrita, sin falla alguna, o sea, no van a tener quite, se los van a sonar. Pregunta,
el adúltero y la adúltera de hoy en día, ¿van o no van a ser muertos? Claro que sí van a ser muertos. Tal vez usted y yo no los vamos a ir a apedrear a la iglesia, pero sépasen y entiéndasen, hermanos que andan en esa situación y personas que no son de Dios, que andan en esa situación, que puede tener más misericordia. Perdonen que hoy estoy muy literal y muy gráfico y directo, al punto, enfático. Y personas pueden tener más misericordia las que no están en Cristo que las personas que están en Cristo. Y que aunque le estén predicando a usted que usted puede vivir así porque Dios lo ama a usted como pecador, qué pena, pero el día del juicio, usted que está en adulterio no podrá heredar el reino de los cielos. Y si no se arrepiente, que todavía está a tiempo, no lo va a heredar más. Si se arrepiente, gloria a Dios, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero el adúltero, Levíticos 20:10, los dos indefectiblemente serán muertos. Ponme atención con los que siguen. No sé cómo estoy de tiempo, porque son un montón de versículos muy interesantes y muy ilustrativos. Tener relaciones con parientes cercanos. Levíticos 20:11-12. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos, los dos, el que se acostó, la mujer, que sea, porque ahora ya no sabe ni qué uno, qué. Y ahorita vamos a ver con el que sigue. Han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, gracias por el tiempo, ambos han de morir. Entiéndame, esas relaciones insexuales. Es más, he visto personas que una mujer tiene hijos con uno de un muchacho y tiene hijo con el hermano de ese muchacho. Entonces tiene dos hijos, donde es tío de uno, el papá, y papá de uno, y del otro es el papá del otro, el que es tío y tío del otro. Bueno, eso es un enredo que yo no entiendo cómo hacen esas cosas fuera de los marcos morales. Bueno, entonces eso condenado también era digno de muerte. El incesto, tenemos que estar muy claros en eso. La homosexualidad, Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hiciere, ambos han de ser muertos, sobre ellos su sangre. En esto, esta semana se me molestó, hay una persona que quiero mucho, bendiciones, porque tal vez me pueda hacer estar oyendo, pero las disculpas del caso. La Biblia dice claramente que esas personas son dignas de muerte. Y dice claramente también que al final de los tiempos el Señor los va a echar en el lago de fuego. Y yo tengo personas familiares, es que feo decir esto, pero tengo personas familiares sin Cristo en su corazón que practican el homosexualismo y que lamentablemente no van a heredar el reino de los cielos. Y ahorita lo vamos a ver, eso no lo estoy inventando yo. Tener relaciones sexuales con animales. Esto es importantísimo porque ahora resulta que usted se puede casar, por lo menos en algunos países como Canadá y algunos otros, y usted sí le da, perdóneme el término, la gana, se casa con cualquier animal y puede hacerlo su esposa y usted puede ser un género de eso y usted puede ser un género de lo otro o puede mantener hasta, me imagino que hasta relaciones, porque se casa con todos los derechos, probablemente, pero bueno, eso ha sido el colmo y por eso dice la Biblia que la venida de Cristo va a ser como cuando estemos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y si usted algo se le parece este tiempo en el que vivimos, pues pongámonos con el Señor, o por lo menos persínese, ¿verdad? Si es que es de esa denominación, y pidámosle al Señor que nos agarre de verdad nosotros todos alertas en nuestra buena posición y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener relaciones sexuales con animales, Levíticos 20:15. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis también a la bestia. Blasfemar contra el nombre de Jehová, Levíticos 24:16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así será que muera. Hermanos, me quedan pocos minutos, pero quiero desarrollar esto aquí para que les quede muy claro. Entonces, el Antiguo Testamento es muy difícil de cumplir, me dijo un señor esta semana. Lo mismo que dijeron los apóstoles.
Señor, entonces esto es muy difícil, mejor nos vamos. Y el Señor les dijo, pónganse a caminar. Ok, el Antiguo Testamento es muy difícil de cumplir. Vamos a leer lo que Jesucristo dijo en primera de Juan 3, 14, 15. Dijo, nosotros sabemos que somos pasados de muerte a vida. Oigan, vean lo que dice, que en que amamos a los hermanos, en que el que no ama a su hermano permanece muerto. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo. Dice Jesús, más, hilando, más delgado, que si usted aborrece a su hermano, padre, usted o madre se convirtió en homicida. Porque si ustedes dicen que el Antiguo Testamento es difícil, qué pena, pero se pone más difícil con Cristo Jesús. Vean lo que dice también el mismo Jesucristo en Mateo 5, 21, 22. Jesús les dijo, oíste que fue dicho aquí literalmente a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable igualmente de juicio, como si lo hubiera matado. Termino con este versículo, póngame mucha atención porque termino con el versículo siguiente. Nuevo Testamento, para que entendamos, amigos y hermanos, que Dios dio la o dijo que esa gente era digna de muerte porque lo merecían. Qué pena. O sea, había algo que Dios aborrece y aborrecía y sigue aborreciendo y lo sigue diciendo el día de hoy, para que ustedes no crean que Dios no es un Dios justo. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, del 9 al 11. No erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos nosotros antes, algunos de nosotros. Otros tal vez no, otros fuimos todo eso y más. Pero eso éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Hermano, amigo y hermano, si usted ya está en Cristo, qué bendición. Si no está, venga, porque todos los que practican eso, eran dignos de muerte en el Antiguo Testamento. Por eso el no matarás, amigos, tiene mucho trasfondo. Y de igual forma, lo vemos ahí, que no van a heredar el reino de los cielos. Y si no van a heredar el reino de los cielos, la Biblia dice que van a ser consumidos en el lago de fuego. Así que el mensaje de hoy es el mensaje de Cristo Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los espero el próximo miércoles en Los Enigmas de los Tiempos. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre